Muy buenas noches, bienvenidos a Líderes Deportes. En esta ocasión, pues este viernesito 15 de mayo estamos aquí completamente en vivo. Hoy es un día especial en San Pedro Sula porque se está jugando el juego entre Maratón y Olimpia. A ver si el monstruo verde puede hacer ahí la hombrada de levantar esta campaña mediocre que ha tenido en ese torneo ante un Olimpia que siempre es favorito, y sobre todo cuando lo llevan a jugar al Morazán, lo llevan a jugar a la segunda casa del Olimpia. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Esta noche tenemos de invitado desde la ciudad de San Pedro Sula a un periodista polémico, controversial, que se ha ganado el respeto a pulso a nivel Centroamérica, ya que al que vamos a presentar lo invitan a podcast en Honduras, en Costa Rica, en Panamá es muy famoso, en Guatemala, El Salvador y también en Nicaragua. Le damos la bienvenida a Gustavo Roca. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar con vos en Líderes Podcast. La verdad que me siento honrado. Te agradezco por la invitación a vos y a Munive andan bien mexicanizados hoy, ¿no? Ya sintiendo, me imagino, ese fervor mundialista. Pero aquí estamos, Jorge, para hablar de lo que nos apasiona el fútbol y a ver Maratón si hace la hombrada. A ver si Maratón hace la hombrada ahí. Mira qué bonito se pondría el torneo en Honduras, porque se elimina, si Maratón gana, elimina al Olimpia, y el próximo lunes Maratón se juega una final contra Real España. Así que va a estar bonito. Claro que sí, vamos a presentar a mi partner César Monive, que también está con nosotros esta noche para estar acompañándonos en este podcast sin amague junto a Gustavo Roca. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches, Jorge. Ya saben, aquí listos para esto que nos gusta y nos apasiona, lo que es el fútbol, y como lo dijiste muy claro, ya estamos en zona mundialista, en modo mundialista, ya con la camiseta de la selección mexicana, la tercera, la acaban de presentar hace poco y mira, ya la estamos luciendo, claro. Y bueno, listos para hablar de esto que nos apasiona, y vamos a pasar una hora muy, muy interesante aquí con nuestro buen amigo Gustavo Roca. Vamos a darle, Jorge. Con todo en este sin amague. Oye, Gustavo, el apellido Roca, yo recuerdo cuando era niño allá en la ciudad de San Pedro Sula, en La Voz de Centroamérica, había un locutor que tenía una voz muy peculiar, apellido Roca. ¿Es familiar tuyo o fue familiar tuyo? Me imagino que ya descansa en paz, porque Roca no es muy común en Honduras, el apellido Roca. ¿De dónde viene el apellido Roca, querido Gustavo? Yo creo que hablas de Romberto o Rumberto, algo así se llamaba, ¿no? Roca, sí me lo han mencionado, pero nada que ver, no somos familias ni con Ramiro Roca ni con ese locutor que ya me lo habían mencionado, pero no, nada que ver. No, claro, es que es raro, ¿no? El apellido, entonces se relaciona siempre porque se ve que es igual y todo. Es como yo, el Munives no es muy común, entonces cuando te encuentras algún Munive por ahí dices, es familiar. A veces no tiene nada que ver porque hay Munives en Sudamérica, pero bueno, dejemos eso atrás. Ya sabemos que no era familiar tuyo, ni mucho menos, y no querías que fuera tampoco, ¿verdad? Pero no, ¿cómo llegas tú a esto del periodismo? ¿Qué te apasionó? Yo sé que eso fue lo que estudiaste, ¿verdad? Sí, César, te cuento, mira, siempre que me lo preguntan, es la historia que cuento, es que yo desde muy pequeño crecí en un ambiente futbolero. Mi papá era futbolero, tengo un hermano que ahora radica en Houston, que yo siempre le digo a él que es un periodista perdido, porque él le gustan todos los deportes, béisbol, fútbol americano, fútbol, golf, boxeo, o sea, es multideportes. Mira todos los deportes, les entiende a todos, y aunado a eso, yo me acuerdo que me fascinaba mucho leer las secciones deportivas de los periódicos, y cuando íbamos, siempre visitábamos todos los sábados aquí en San Pedro. Yo soy de la Lima Cortés, yo soy oriundo de la Lima, yo viví hasta el 2023 en la Lima. 2023 ya decidí mudarme a San Pedro Sula, y siempre que veníamos de la Lima a San Pedro íbamos donde mis abuelos paternos, y ellos compraban Diario Tiempo, recuerdo muy bien, y me iba para la bodega de la casa de mis abuelos y me ponía a leer los periódicos, cronómetro, la sección de cronómetro de Diario Tiempo, me ponía a leer.
Y hubo un tiempo que mi abuela que me miraba bastante emocionado con los periódicos, a veces me llevaba páginas o me llevaba los periódicos, hacía recortes y me los quedaba, después me decía cuando llegaba los sábados, me decía, Tabito, allá están los periódicos en la bodega, y ya me los tenía estribado mi abuela de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el del sábado estaba sobre el comedor de la casa de mis abuelos. Entonces, desde pequeño siempre fui bastante amante del fútbol, me fascina la Liga Nacional, siempre digo y molesto con mis amigos que si hay un Olimpia Motagua, un Maratón España, y del otro lado está jugando Barcelona Real Madrid, yo prefiero ver Liga Nacional, prefiero ver el Olimpia Motagua, prefiero ver el Real España Maratón, y desde pequeño, la verdad que desde pequeño, después yo tenía claro, no soy como esos jóvenes que no saben qué estudiar. Yo desde pequeño tenía claro que quería ser cronista, que quería ser comunicador, periodista, y me metí saliendo del colegio, saliendo del bachillerato, me metí primero a la Autónoma y después terminé en la Universidad Privada de San Pedro Sula, que fue donde egresé como licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Muy bien, Gustavo. Tu personalidad es polémica y controversial, muy parecida a la mía, que en Honduras no cae bien, porque decir la verdad en Honduras Sí. es pecado. ¿Cómo te catalogas? ¿Cómo nace esa semilla de ser un comunicador con personalidad propia, controversial, protagonista y polémico? Porque en las redes sociales, cuando Gustavo Roca cuelga algo, hay reacción. Y eso sé que a muchos les molesta, porque generalmente en Honduras estamos acostumbrados al periodismo light. Sí, aquí estamos acostumbrados al periodismo de relaciones públicas, le llamo yo, al sobalevas, al periodista que queda bien. Y como bien decís, Jorge, molesta mucho cuando tocamos la llaga, cuando vamos frontal y directo. Y no solamente soy así en el medio, no solamente soy así cuando vierto mis opiniones, sino que también soy así en el trabajo. He tenido problemas en el trabajo porque soy frontal, soy una persona que para bien o mal digo lo que pienso, y yo creo que ahí es donde está, no sé si problema, pero es ahí donde yo a veces gano un poco de animadversión, porque no me puedo quedar con lo que pienso, no me trago las palabras, lo digo lo que pienso, así soy, incluso hasta con mi familia, no me puedo quedar callado. Entonces no es algo que yo busco, que voy a decir, voy a escribir esto para ver qué dicen, para nada. Yo sé que obviamente al escribir algo que no es popular, que es impopular, va a causar algún efecto ya bien negativo o positivo, porque vos sabés que las opiniones al final son subjetivas, y cuando seduce la subjetividad de los aficionados, es decir, si voy a hablar de un Olimpia España y voy a alabar algo del Real España, van a venir los Olimpias a atacarme y viceversa. Entonces, yo no me enfrasco en ese tema. Yo digo lo que pienso y no me guardo nada, pero no es algo que busco, no es que busco la polémica. Creo que lo he ganado porque, como te lo digo ya por tercera, cuarta vez, escribo y digo lo que pienso, no tengo reparos. Y me ha tomado o me ha llevado a tener varios inconvenientes, varios impases en conferencias de prensa, en entrevistas, en coberturas de selección y de equipos, donde van y me increpan o me preguntan, pero es parte de yo siento que hago bien mi trabajo, quizá a algunos no les parece, a algunos otros sí, pero al final es parte de mi esencia, es parte de mi criterio como periodista, y es el estilo que ha adoptado. Y es válido, es lo que hacemos aquí también nosotros, desde que empezamos este proyecto, Jorge y yo, no lo hicimos con el afán de caerle bien a alguien o caerle mal a alguien, simplemente tener una voz que no, a veces no existe, ¿ves? Nos gusta hablar de lo que nos gusta hablar,
y criticar al que tengamos que criticar, porque si vemos algo que es obvio y los demás no lo dicen, alguien lo tiene que decir, y a esas personas no les gusta. Nosotros aquí empezamos, ¿qué será? En noviembre, Jorge y yo, a poner esto junto, este proyecto, y ya lo oficializamos un poquitito ya por ahí de febrero o marzo, ya más en este formato, pero cuando empezamos, hablábamos de todo y criticábamos a todo el mundo, porque es que si no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y a la gente no le gusta, y a la gente no le gusta. Yo no solamente critico, sino que trato de ser equilibrado. Por ejemplo, si hay algo que tengo que alabar de X o Y jugador, de X o Y equipo, lo hago sin ningún problema. Me tildan de antiolimpista, antimotagüense, anti-España, anti-maratón, pero cuando tengo que alabar la gestión de algún directivo, de algún jugador, de un equipo, lo hago también. No solamente que soy crítica, ya ahora bien, en el tema de las redes a mí me gusta mucho del doble sentido, de la joda también, con el tema Barcelona, Real Madrid, con el tema Messi, Cristiano, que la gente es muy, pero muy metida a rollo, como decimos aquí en Honduras, con ese tema. Ahí sí me gusta un poco la joda y me gusta un poco de interactuar con la gente, de picar a la gente para sacarles... como decimos aquí también, para sacarles la piedra, pero ya cuando hablamos de fútbol nacional, ahí sí yo creo que todo es seriedad y escribo lo que estoy pensando. Gustavo, pero críticos, yo lo que me refería era críticos, pero con fundamentos, ¿sí me entiendes? Sí, claro. No nada más criticar por criticar, porque eso tampoco nos gusta hacer a nosotros. No puedes llegar aquí, criticar a todo el mundo y no tener fundamentos. Entonces, eso es algo que, pues Jorge, tú sabes cómo es Jorge, entonces hemos sido muy claros en esa parte y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y puedas expresar esa parte tuya de realmente quién eres y el por qué haces lo que haces, ¿verdad, Jorge? Gustavo está en el Sin Amague de Líderes, el podcast que se transmite por Todo Deportes Televisión en vivo todos los viernes a las 10 de la noche. Agradecemos a la gente que nos ve por la señal de los campeones. Siguiendo con la entrevista, Gustavo, estuviste envuelto en una polémica cuando Diego Vázquez era técnico de la Selección Nacional de Honduras. Le hiciste el next y él te dijo que eras un mala leche. Cuéntanos esa noche, ¿qué pasó en esa conferencia de prensa? No, mira, todo comienza, creo yo, Jorge, César, todo comienza previo a la Copa Oro del 2023, que me tocó cubrir esa selección que dirigía Diego Vázquez. Yo recuerdo muy bien que fue el día que Motagua presentó a Agustín Ousmendi. Y me acuerdo bien porque fue saliendo de esa conferencia que Motagua lo anunció en redes, me acuerdo yo soy mucho de redes, saliendo de esa conferencia agarré el celular y por eso me acuerdo bien. En esa conferencia, en el Estadio Olímpico, yo le consulté a Diego Vázquez por qué convocaba a Edwin Solani. Si Edwin Solani era banca en el maratón, si mal no estoy, venía siendo banca en maratón, y había otro futbolista por ese mismo sector o en la misma demarcación de Edwin Solani, que no recuerdo el nombre tampoco, pero yo se lo reproché a Diego Vázquez. ¿Por qué convoca a un futbolista que está siendo suplente y por qué no le da la oportunidad a este futbolista que no sé si era del Olimpia o de Motagua? Y entonces ahí comenzó la primer molestia de Diego Vázquez. Ahí sentí que se enojó y me contestó mal, pero yo ya conozco cómo es Diego, dicho sea de paso, no tengo ningún problema con Diego. Yo me lo topo y yo les tiro la mano para saludarlo. Allá él, sí, no lo hace, no voy a tener ningún problema tampoco. Yo trato de ser una persona cortés, un caballero, e igual si me toca andar en un partido, una cobertura, voy a la conferencia y le pregunto. Y si él quiere seguir con el tema, pues hay que darle, no hay ningún problema. Después de eso, le solicito a la federación una entrevista en la Casa de la H y Diego Vázquez no me la quiere dar. Y le escribo ya directamente a Diego y le digo yo, Diego, ¿qué pasa? Una entrevista, soy el técnico de la selección. Entonces me dice que vos solo cosas negativas mías hablas. Me fui para Twitter, me fui para X a buscar cuando yo alababa la gestión de Diego Vázquez en Motagua y bien recuerdo que le mandé 14 capturas le mandé
alabando la gestión de él en Motagua, cuando lo metía a finales de Liga con CONCACAF, cuando salía campeones, cuando hacía un resumen estadístico de él, y le mando las capturas y le digo yo, cuando hablaba bien de vos, ahí sí no me decías que era una persona que solo cosas negativas miraba. No, me dice, pero es que últimamente he visto que, no, Diego, pero es que tenés que estar acostumbrado también a la crítica, o sea, es parte de. Entonces ya, bueno, pasó, me dice, ok, venite a las 4, me dice. Estaba yo en Ciguatepeque esperándolo. Bueno, me voy con el equipo, con el camarógrafo y con el de video. Le hago la entrevista y obviamente hago preguntas incómodas. Hago preguntas incómodas que al hombre no le parecieron y se fue molesto también. Recuerdo esa entrevista. O sea, se despidió así a regañadientes de mí. Ya para la conferencia de prensa, César y Jorge y la gente que nos ve a través de Todo Deportes, recuerdo que antes de que me dijeran esa fue para el partido contra Haití en Charlotte. Antes del partido hay conferencia de prensa, vos sabés que hay una antes y la después del partido. Bueno, antes del partido le hago casi la misma pregunta de post partido. Le dije yo, profe, llegamos al tercer partido, llega con posibilidades, pero ¿siente usted que si Honduras queda fuera, será un fracaso de Diego Vázquez bajo la gestión de la selección de Honduras? Y entonces me dijo, vos solo preguntas bonitas haces, me dice. Y no me contestó. Entonces ahí el hombre ya estaba enojado. Pasa el partido y Honduras queda eliminado. Honduras le gana a Haití. A Charlotte, pero como Qatar empató o le ganó a México en ese tercer partido, Qatar pasó como segundo de grupo, con igual cantidad de puntos, creo yo, que Honduras, pero una mejor diferencia de goles. Entonces, porque recordemos que Honduras la goleó México en el primer partido 4-0, creo, en el Energy de Houston. Entonces ya ahí le dije yo, profe, su contrato termina ahora mismo con la selección de Honduras. Quisiera que me dijera si siente usted que es un fracaso y qué de positivo siente que le ha dejado su gestión al frente de la selección de Honduras. Y ahí pasó lo que pasó, me dijo que era mala leche, que solo cosas negativas preguntaba, y se armó todo el revolú que se vio en las redes sociales. Y él me dijo, mi contrato termina en agosto, y después de eso, de la eliminación, al día siguiente la federación estaba anunciando su salida. Y ya después hubo otra conferencia, ya cuando regresó a Motagua contra Real España también, que le pregunté qué podía hacer él para que mejorara la línea ofensiva de Motagua, y ya se enfrascó en el tema de que vos no transpirás, y bueno, la polémica de siempre, pero es un técnico bastante especial, un técnico que es muy... no es receptivo a la crítica, pero de mi parte, lo reitero, yo no tengo ningún problema con Diego Vázquez. Yo lo veo y lo saludo, y ya allá él si quiere o no aceptar el saludo. Pero no te ha bloqueado porque, no, o sí, ¿ya te bloqueó? Fíjate que no, de hecho me comenzó a seguir en TikTok, me fijé el año pasado, me comenzó a seguir, no sé si le dio al azar seguir a todos, y ahí se le coló el perfil de Gustavo Roca. Ok. Pero no. Entonces no sos bienvenido del club, porque yo estoy bloqueado desde la pandemia. Bloqueado. Y eso que yo no voy a conferencias de prensa, Gustavo Roca. Es que tiras duro, Jorge. Tiras duro, Jorrito. Bueno. Es que eres medio liviano, entonces, No, a mí no me bloquean. Porque me lo bloquean luego. No, pero bueno, estamos hablaste de Motagua, y por ahí se dice que tú eres de Motagua a morir, y no, ahora sí que no me vengas a decir que no, porque es casi claro que tú apoyas a Motagua al 100%. Dímelo, acéptalo, porque pues lo han dicho. No, mira, cuando uno está pequeño, uno siempre tiene un equipo predilecto. Aquí no va a haber ningún periodista que no tenga amor por los colores de X o Y equipo. Sí sentí una simpatía por Motagua, pero te voy a ser franco, César, Jorge, pero muy franco, muy franco. Una vez entré al medio deportivo
sentí yo que me despojé del fanatismo, sentí yo que me liberé en el sentido de que, ok, si gana bien, si pierde no. Hay otros clubes a los que yo les tengo muchísimo cariño y uno de ellos es el Honduras Progreso. De hecho, yo decía que soy Honduras Progreso por el tema de que yo cubría la fuente del Honduras Progreso porque trabajaba en Teleprogreso en su momento y cubría al equipo y me hice muy amigo de los futbolistas, me hice muy amigo de la directiva, me sentía cuando llegaba al Micheletti me sentía como en casa y cubrí los dos torneos en los que el Honduras Progreso fue campeón y con el bicampeonato se le otorgó la plaza en Liga Nacional. Entonces sentí que tenía arraigo con ese equipo y me fascinaba verlo, ir al estadio Micheletti a verlo. Y desde pequeño también he sentido muchísima simpatía por el Platense de Puerto Cortés. Es un equipo al que le tengo mucho cariño. Son clubes a los que yo realmente siempre deseo que les vaya bien. Y un periodista, como te lo vuelvo a decir, como te lo dije al inicio, siempre va a tener algún tipo de predilección por colores y escudo, pero en mi caso, si te fijas, a todos los equipos critico, a todos los equipos alabo, entonces yo creo que eso ya quedó en un pasado, el tema de ser fanático. A ti te dicen que eres el periodista más polémico en Honduras. Te tildan de ser muy polémico con tus declaraciones, con las cosas que dices. Como dices tú, no lo dices por causar polémica, simplemente alzas la voz de lo que tú crees y describes lo que tú sientes. Pero ¿por qué la gente cree que tú eres polémico? ¿Por qué? O sea, ¿qué? Yo creo que va más a lo mismo lo que te dije, que estamos acostumbrados lo digo Jorge, a un periodismo light, a un periodismo que da bien, a un periodismo que no pone el dedo en la llaga, un periodismo que toca las cosas por encima, que tiene miedo de atacar, que tiene miedo de criticar, que tiene miedo de señalar las cosas malas, y yo no soy de los que se guarda nada. Yo puedo criticar a un futbolista y a un directivo, y si me cierran las puertas de un equipo, está bien, no me voy a morir. Yo puedo seguir haciendo lo que hago, y si un jugador se enoja, está perfecto, no pasa nada. Después los mismos jugadores son los que buscan del periodista, o son los que buscan al periodista cuando necesitan algo. Uno sigue su trayecto, uno sigue su trabajo. Hablando de ese tipo de situaciones, para mí en lo particular es muy vergonzoso estar viendo esas conferencias de prensa donde los técnicos se la pasan hablando tonterías, diciendo que un equipo va a ser campeón, diciendo que el árbitro le afectó esto. No sé, ¿por qué se maneja así las entrevistas ahí en Honduras? ¿Por qué no se les pone un alto y se les dice la realidad a los técnicos y que hablen de fútbol? Y es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no hablan de fútbol? Hablan del arbitraje, hablan de la liga, hablan de todo mundo menos de fútbol. Sí, lo que pasa, César, que a veces nosotros, y me incluyo también, a veces vamos a conferencias a buscar polémica y nosotros obtenemos las respuestas a las preguntas que hacemos. O sea, si nosotros le preguntamos a Eduardo Espinel, a Justin Campos, a Pablo Lavallén, ¿qué piensa del arbitraje? Ahí se te arma un titular, ahí se te arma el posteo para redes. Pero nos fijamos muy poco, en el planteamiento, en lo táctico, en profe, ¿por qué metió a este futbolista? ¿Por qué no metió a este? O sea, nos enfrascamos siempre en la polémica y me incluyo. Entonces, nosotros obtenemos las respuestas de los técnicos a las preguntas que le hacemos. Entonces, yo creo que va más orientado, César, a las preguntas que los periodistas hacen en las conferencias de prensa. Porque vos le preguntás a un técnico por el arbitraje, y más si está en caliente, y más si siente que fue afectado, se te va a llevar toda la conferencia hablando de los errores arbitrales. Sí, de acuerdo. Gustavo, ¿qué te ha parecido el rendimiento de los equipos en este torneo versus al torneo anterior? Esa es una pregunta, te voy a hacer una dos en uno. Y quería saber si estás de acuerdo con este formato implementado de las famosas triangulares, aunque el torneo pasado no tenían sentido.
ahora creo que sí tienen. Esa es la particularidad del fútbol, que criticamos mucho lo de la triangular aquí en Lieres, pero fíjate que se puso bonito la triangular entre Olimpia, España y Maratón, porque si hoy sale victorioso Maratón, no entiendo por qué van a jugar el lunes, eso sí es una estupidez. El lunes es una final entre Maratón y España. Sí, mira, el tema voy a comenzar de atrás para adelante, el tema del formato a mí me parece muy mediocre, pero absolutamente mediocre, que de 11 le des la potestad 6 de clasificar una liguilla, me parece que es mediocridad absoluta. Y lo hacen por el tema dinero, por el tema de transmisiones, porque entre más transmisiones de fútbol hay, más plata hay. Y yo creo que eso lleva a que el torneo se extienda en cuanto a días, pero se comprime en cuanto a calendario. Y por eso para vos es una estupidez que se juegue el lunes, que lo comparto, que un partido de esta trascendencia se juegue un lunes, pero es que no hay más fechas, porque la FIFA ha puesto como límite terminar todos los torneos antes del 25 de mayo, si mal no estoy. Entonces, obviamente se expande los partidos, pero se comprime el calendario. Entonces, eso es lo que sucede. El formato para mí penoso, lamentable, muy, pero muy mediocre, terrible. Yo soy de los que piensa que hay muchas cosas que se podrían mejorar de acuerdo o en torno al formato. A mí me fascinaría que el primer lugar, bueno, no nos perdamos, el formato que tiene Costa Rica, el primer lugar tiene una final asegurada y es darle valor al gran trabajo que hiciste durante las 2 vueltas. Un primer lugar no lo gana cualquiera. Entonces, se va 4 a liguilla, primero con cuarto, segundo con tercero, y si el líder, en este caso fue Real España, si Real España llega a la final, elimina al cuarto lugar, llega a la final y gana la final, se corona campeonísimo. Pero si Real España pierde la final, ponerle que con Motagua van a la finalísima, campeón de las vueltas con campeón de liguilla. Eso me parece a mí que es un formato mejor, y también se podría hacer alguna modificación con el tema pero ese formato lo tuvimos cuando Maratón ganó las vueltas, ¿te recuerdas? Se fue a una final y Olimpia ganó la final y después se fueron a una finalísima. Pero yo creo que ese era por triangular también, salía de unas triangulares, ¿no? Pero que el Maratón quedó primero y con quedar primero ya estaba clasificado a la final. Y Maratón se enfrentó también, así como lo estaba diciendo, y luego Maratón pierde la primera final y se jugó la otra final que Olimpia la terminó ganando también. En el Yankel, ¿no? Sí, con Trollio. O sea, la era de Trollio, que fue una era mágica en el Olimpia. Bueno, ese formato a mí no me desagrada, a mí me gusta ese formato. Y con respecto al nivel, yo te digo que hay mucha inestabilidad en los clubes. Por ejemplo, a mí Motagua, a lo largo de la fase regular, a mí me gustó mucho la impronta que le había puesto Javier López. Intentaba ser agresivo, presión alta, te atacaba por las bandas, te generaba juego por en medio. O sea, había mucha alternativa de juego de este Motagua, pero de repente este equipo se cayó y llegó a estar en alitas de cucaracha en esta triangular. Si no es por el gane contra Olancho, Motagua ya estuviera eliminado prácticamente. Después vemos una Olimpia. ¿Cómo? Todavía tiene chance de pasar. Sí, claro. Motagua depende de sí mismo para clasificar. Ganando la Génesis el próximo lunes de local, Motagua clasifica. Y después vemos, César, Jorge y la gente que nos ve en Todo Deportes, después vemos un Olimpia que gana con camiseta, que gana con escudo, un Olimpia que yo me atrevería a decir que remendado. Recordemos que a este Olimpia, Jorge, se le fue Alberelis, que venía teniendo un buen reinicio de carrera, se le fue Carlos Pineda, o sea, se le fue Derek Moncada para este torneo. O sea, y es un equipo que lamentablemente no ha encontrado sustitutos a esos jugadores. Y más si nos fijamos en que
creo yo que perdón, que jugadores como Justin Arboleda, por mucho que se enoje Justin, que es un tipazo, Justin es un tipazo, Jorge César, un tipazo, pero yo voy a decir lo que siento bien o mal. Yo siento que Justin, y mira que te lo digo después de que haya anotado un gol, ambos, Jerry y Justin, ya cumplieron su ciclo en Olimpia. Olimpia tiene que renovarse en ofensiva. Olimpia sigue fallando con fichajes extranjeros. Es Santiago Ramírez. La gente ni sabe quién es Santiago Ramírez. Entonces, creo que hay mucha inestabilidad. Lo de Maratón es infame después de un gran torneo que jugó con la Bayén. Vienen a dar de bruces a este. Es un equipo irreconocible. Lo del Real España yo creo que es lo más... un equipo más... ¿cómo te lo puedo decir? Más estable quizá. Al Real España lo veo un poco más estable. Me gustó mucho el partido Real España ante Tegucigalpa. Yo decía y escribía en mis redes que el 3-0 me parecía muy injusto para un Real España que creo que fue a plantarse bien, a jugar sin temores al Nacional, pero lamentablemente terminó perdiendo. Pero hay mucha inestabilidad. Lo de Olancho, ni se diga, un equipo con plantilla de grande, pero que el escudo sigue siendo pequeño. Y sí afecta, ¿verdad? Parece que no, pero sí afecta el escudo, la camiseta, y por eso ven a Olimpia en la cancha y parece que se hacen chiquitos a veces, no sé, como dices tú, un Olimpia realmente irregular, un Olimpia que realmente no estaba al 100 de la capacidad que ha sido Olimpia en los últimos años, y con poquito le está alcanzando. Con muy poco, al Olimpia con muy poco. Yo también criticaba y a veces se enojaba también el profe Troglio, de quien también voy a decir que es un gran tipo. Bueno, Jorge sabe, Jorge lo conoce, creo, pero Pedro Troglio es un tipazo y tuve varios encontronazos con él en X porque yo escribía lo que sentía y me parecía que el Olimpia podía dar más, porque hay que decir algo. A Pedro Troglio, Rafael Villeda y la directiva del Olimpia sí lo arroparon, le dieron buen planteles, le dieron a Pedro Troglio fichajes que él pedía, y a Eduardo Espinel me parece que ahí radica cierta molestia de Espinel, que le han debilitado el equipo y no le han fichado lo que él ha pedido. Eso no es información, eso es algo que yo interpreto por lo que a veces dice, incluso por la renuncia que en su momento él interpuso en conferencia de prensa, pero siento que este Olimpia sí, César, con muy poquito gana. Gustavo Roca, ¿la Liga Nacional es un circo, sí o no? Mira, no quiero llamarle circo porque sí ha mejorado bastante, Jorge. Hay mucho margen de mejora. A mí me fascina que haya la implementación del VAR, del FBS. Muchos le llaman el VAR de Temu, el VAR de pobre, el VAR light, pero Honduras hay que ser sensatos, hay que ser coherentes, ecuánimes en este sentido. Honduras no tiene plata, no tiene un sustento económico para traer el VAR, no tenemos dinero para eso y tenemos que conformarnos con lo que hay. Me parece una extraordinaria labor de la Federación de Fútbol de Honduras en conjunto con Liga Nacional de traer el FBS. Se ha mejorado en ciertos temas. Yo creo que esta asamblea general que va a haber previo al torneo va a ser muy buena. Creo yo que se tienen que tocar muchos temas como el del Victoria, el de Juticalpa, el de Choloma, equipos que en su momento sufrieron temas económicos. Hay que hacer varias regulaciones. ¿Qué hacer en caso de que, por ejemplo, vimos lo de Victoria el torneo pasado, que no se presentó un partido porque no le habían pagado? Eso es un hecho sin precedentes en Honduras. Es un hecho inédito. Yo, durante Veo Fútbol, nunca había visto que un equipo no se presentara a jugar cuando debía que jugarse. Porque sí recuerdo que han habido partidos que ya no tienen ningún tipo de trascendencia y que los clubes se ponen de acuerdo para no jugarlos y que la liga lo avala, pero porque no incide en nada. Pero lo de ese Olimpia Victoria, o sea, Honduras como liga quedó mal, pero no creo, Jorge, que sea un circo. Obviamente los técnicos lo dicen al calor de la molestia.
acaba de terminar un partido hace 10, 15 minutos, llegas a una conferencia molesto porque sentís que a tu equipo lo trató mal el arbitraje y dicen lo que dicen, pero que sea un circo, no creo que sea un circo. Bueno, tal vez no un circo, porque yo también no pienso que sea un circo como tal, pero al parecer a veces las declaraciones de la gente lo hacen que parezca un circo. Lo que pasa, Desafortunadamente, parece que cuando ellos hablan y exponen su opinión, no lo hacen de la mejor forma y se quieren defender de alguna forma o de otra para echarle la culpa a alguien más. Y entonces vuelven esto que debería ser un ambiente profesional, realmente un circo. Y es muy vergonzoso ver eso. Realmente. Y déjame te digo una cosa, aparte de que empieces. Yo estoy muy de acuerdo en lo que están haciendo la Liga Nacional al traer este FBS, pero a mí no me gusta, la verdad. No me gusta porque la forma en cómo lo implementaron no es la correcta, porque están usando imágenes que vienen de un lugar que llama a controversia también, ¿verdad? Porque no vienen de un lugar independiente. Entonces, por ese punto, ahí yo no estoy muy de acuerdo en lo que lo implementaron y cómo lo implementaron. ¿Me parece un progreso? Sí, porque no tenían nada y tienen algo ahora en lo cual pueden ellos recalar para poder arreglar algún problemita en el partido. Pero yo creo que la forma en cómo se implementó probablemente no sea la correcta porque da mucho suspicacia. Sí, pero ahí ya es tema de opinión de la gente, según te entiendo. Lo que sí sucede, César, es que a veces no se mide con la misma vara. O sea, castigos que posiblemente sean para 3, 4 partidos, ves que la comisión de disciplina te le pone 1 y 2, y si apelás solamente cumplís uno, pero yo creo que ahí es donde radica también el tema de que hay castigos y hay equipos que no les miden con la misma vara. A algunos les va mal, a algunos les va peor y algunos son bastante benevolentes con ellos. Y ahí también puede radicar la molestia de los directores técnicos. Gustavo, ¿qué opinión te merece la invitación de nuevo a Liga Nacional del Club Social Vida? La tamaleada va a ser en Rotán, según tengo entendido. Sí. Y Vida vuelve como invitado para que sean 2 equipos. Vuelve un equipo que dio problemas económicos. Se fue un equipo que dio problemas económicos. ¿En qué se basa las autoridades de la Liga Nacional para invitar a un equipo que no tiene solvencia económica? Esa información, después del descenso de Victoria, el miércoles, bueno, no me acuerdo, el día después el 1 de mayo fue justamente, el viernes, mejor dicho, la posteaba yo en mis redes sociales y lo que me decían era que el Vida es un equipo con una sede que es muy apetecible e importante para la Liga Nacional, que es un equipo histórico y campeón, y que es un equipo estable, pero cuando se habla de un equipo estable, no es un equipo estable económicamente, sino que es un equipo de los fundadores de la Liga Nacional. A eso se refieren, pero no es estable económicamente. Ahora bien, yo te voy a decir la realidad. El Vida lo van a invitar para tapar otra embarrada de las autoridades del fútbol hondureño. ¿Te recordás el caso Viru Martínez, Juni Dolmo y Cristian Sacasa? Sí. Bueno, el Vida es el mismo caso de Platense. La Liga Nacional tiene la obligación de restituirle la categoría al Vida y es por eso que lo van a matizar como una invitación. Lo que está haciendo el fútbol hondureño es curarse en salud, evitar que les pase otro caso Platense y correr. Entonces van a hacer la lógica, van a lavarse las manos y a tomar como invitado al Club Deportivo y Social Vida. Entonces, por ahí va el asunto, pero económicamente, por mucha plata que tenga Luis Cruz, económicamente no creo que el Vida sea
sea un equipo que vaya a solventar. Por eso te dije el tema de la Asamblea General, Jorge. Va a tener mucha tela que cortar ahí el presidente, los representantes de los clubes. O sea, tienen que esta vez sí tienen que trabajar, esta vez no tienen que ir a tomarse el cafecito, ir a de joda, ir a comer un tamalito, no. Pero van para Rotán. Pero ahora la pregunta es, ¿y el licenciamiento de clubes a dónde queda? ¿O por dónde se lo meten? Ninguno lo cumple, ningún equipo, ni el Olimpia, ni Motagua, ni España, ni Maratón, ninguno cumple el licenciamiento de clubes, ninguno. Lo que pasa es que aquí no ha venido FIFA a intervenir, no ha venido FIFA a hacer un trabajo exhaustivo, a hacer una investigación, porque ningún equipo te cumple el licenciamiento de clubes. Entonces, o sea, pero el que FIFA no ha ido a Honduras es preocupante porque quiere decir que no le interesa. Ahí sí desconozco qué es lo que sucede. Me extraña sobremanera, la verdad sí, me extraña que no haya habido una investigación del tema licenciamiento de clubes en Honduras. No sé qué reportes son los que mandan a FIFA, pero el licenciamiento, imagínate que ni los de la Liga Nacional lo cumplen. ¿Vos crees que lo van a cumplir los de Liga de Ascenso? No, por supuesto que no. Te vamos a aventar ahí un Sinamague rapidito, a ver, estamos ahora sí que en el Sinamague total. ¿Cuál es el peor enemigo de la selección? ¿Qué opinas de los 12 años de fracasos que llevan ahorita los directivos actuales de la Liga Nacional? ¿Y por qué la necesidad de traer un extranjero para dirigir la selección? 3, rapidito. Bueno, yo siento que los federativos tenían que dar un paso al costado después de fracasar en esta eliminatoria rumbo a United 2026, pero se han repuesto, de momento se han repuesto. Se está viendo el trabajo de Francis Hernández. Contrataron una persona que nunca había tenido Honduras, una figura de director deportivo que nunca había tenido Honduras, está trabajando, y el tema de José Francisco Molina, yo le pongo un signo de interrogación, César, porque voy a darle el beneficio de la duda. Yo sí dije, no quiero más colombianos, al menos en eso cumplieron en mi querer, trajeron a un español, vamos a ver cómo le va. Yo no me meto el dedo a la boca con Atol, con el partido que le jugamos a Perú, no, yo quiero que Honduras vaya al Mundial, quiero que crezcamos, pero de momento se está viendo el trabajo por lo menos de Francis Hernández. Entonces yo ahí le doy un poquito de bonus a los federativos por esta gestión. ¿Y quién es el peor enemigo de la selección? ¿El peor enemigo de la selección? ¿En qué sentido? En todos los sentidos. No sé, en su momento creería yo que los mismos dirigentes, pero te lo resumí en eso, de que por lo menos en este comienzo no voy a decir de proceso, pero sí en la era José Francisco Molina, por lo menos se está viendo eso. Ahora bien, yo sí pienso que hay que darle nuevos aires a la federación. Jorge Salomón, yo digo que si se reelige va a ganar y va a reelegirse, pero sí me gustaría ver nuevos aires en la selección. El enemigo de la selección, no sé, no te puedo decir quién es con nombre y apellido, porque no sé, pero sí te puedo decir que de los últimos fracasos, obviamente la federación como tal, los que están ahí en el engranaje. Muy bien, otra sin amague. Keylor Figueroa, que es tema actual en la selección nacional de Honduras, porque le dijo sí a Honduras. Le dijo sí a Honduras porque Estados Unidos perdió interés en él, o le dijo sí a Honduras porque Francis Hernández lo fue a convencer, como supuestamente salen en los medios escritos de Honduras. Mira, Keylor, hay que dejar algo claro, y yo te puedo hablar con conocimiento de causa. Keylor, y bueno, y de hecho él lo dijo en el video, Keylor Figueroa nunca le dijo no a la selección de Honduras, nunca le dijo no. ¿Qué pasó con el tema Keylor Figueroa? Así cortito te lo resumo. Los padres de Keylor se contactaron con Daniel Uberti cuando era el director de selecciones de Honduras, y Daniel Uberti le dijo, ok, que venga a Fort Lauderdale para que haga una prueba, y si la pasa, bueno, se queda con nosotros.
Oh, pero ustedes costean el viaje de Inglaterra a Estados Unidos, el hospedaje, alimentación y todos los viáticos. Nosotros solo los vamos a observar. ¿En qué cabeza cabe que un jugador que se está formando en el Liverpool de Inglaterra va a ir a hacer una prueba y encima le vas a decir, te pagas todo? O sea, entonces eso molestó, incomodó a la familia Figueroa Norales. En Estados Unidos se dieron cuenta de Queiroz y lo convocaron, pero él nunca dijo no. Después él comenzó a hacer sus amigos en Estados Unidos, comenzó obviamente a jugar con la selección de Estados Unidos y obviamente el muchacho tiene arraigo por Estados Unidos. Yo siempre pensé que Queiroz iba a llegar a jugar en la selección de Honduras. Mira, no sé si Estados Unidos, si el entorno del futbolista se acercó a las selecciones menores de Estados Unidos, le preguntaron si lo iban a seguir tomando en cuenta, no sé. Sí tengo conocimiento de que lo iban a convocar para un campamento de la sub-21 o sub-23 de Queiroz, pero ya Francis Hernández ya estaba hablando con la federación. Yo encantado de que un jugador con esta preparación y con esta formación venga a Honduras a sumar. Yo fascinado. Yo no soy de los que dicen no, que es vendepatria, que es antipatriótico. Esas son estupideces. Hay periodistas que se enfrascan en una majadería de patriotismo. Esto no es amar o no amar a la patria. Estos son qué selecciones te ofrecen las mejores condiciones. De Honduras le dijeron, venite, te pagas todo y si la pasas, bueno. En Estados Unidos le ofrecieron un buen proyecto de selecciones menores. Y mira que al final Honduras es la que se va a lucrar de todo ese buen rodaje que tuvo con las selecciones menores de Estados Unidos. Ahí están tus enemigos de la selección. Esos son los que yo estaba pensando que me ibas a decir. Ahí mero. ¿Por qué? Porque no apoyan a los muchachos, no apoyan al talento que tienen. Y encima le piden que paguen los viáticos. Esos son los enemigos de la selección. Sí, seguro. Porque esos no quieren que crezcan. Seguro, esos son, pero por dicha ya Daniel Uberti no está. Por dicha ya Daniel Uberti ya no está en las selecciones menores de Honduras. Gracias a Dios, como dicen. Ya para cerrar ya el podcast, Gustavo, me gustaría que nos comentaras cuál equipo es el favorito para tu persona que quede campeón en Honduras. ¿Qué equipo? Yo sé que vas a decir Cruz Azul, pero te lo voy a preguntar, ¿a qué equipo crees que va a llegar a la final de la Liga MX y tu selección favorita para ser campeona del mundo? Mira, aquí en Honduras te lo dije, está muy inestable todo. Me fascinaría que fuera un sanpedrano, ya sea Real España o Maratón, pero lo veo muy complicado. Creo que la final va a ser Olimpia Motagua y el campeón va a ser Motagua. Creo yo, porque si lo ponemos en balanza, creo que Motagua tiene un mejor fútbol. No. Pero creo que tiene un mejor fútbol que Olimpia. Creo, y está aquel tema que es psicológico, Jorge, no está Troglio, acuérdate que no está Troglio, hay un tema psicológico. Motagua le gana la final a Olimpia, yo solo digo, me estás preguntando, a mí me gusta mojarme, a mí me gusta ir. Dale, no, está bueno, está bueno. La final en México, creo que va a ser Pumas de un lado. Pumas anda jugando espectacular, tanto bullying que le han hecho a Efraín Juárez. Pumas va a estar en la final y me encantaría que esté Cruz Azul. Pero ahí sí creo que Pumas, yo creo que independientemente esté Cruz Azul o no, yo creo que Pumas yo creo que va a ser campeón en el fútbol mexicano. Y respecto al Mundial, hay varias selecciones. Yo soy cristianista, me encantaría sobremanera que Portugal fuera campeón, pero va a ser muy complicado. Está España, está Países Bajos, la misma Francia, selecciones muy poderosas, con muchos pergaminos. Yo a la que sí veo débil y a la que veo que no va a llegar muy lejos a la selección de Lionel Messi, a la Argentina de Lionel Scaloni, no sé, la veo muy floja. Bueno, para mí es algo muy bueno, va a ser yo quiero que se quede aquí en América esta copa, pero desafortunadamente ni Brasil, ni Argentina, ni hay ninguna realmente que le pueda competir a una Francia, a una España. Es casi imposible.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El Mundial estaba para eso, ¿verdad? Sí, ya se mojó Roca y dijo que Motagua, le sentí que el corazón le suspiró. De ahí, pues, fue más ecuánime con la Liga MX, poniendo a Pumas, a la famosa quinceañera, como le decimos con César, tiene más de 15 años de no ser campeón. Y bueno, en el Mundial, como dijiste, pues ya pusiste a tus selecciones candidatas a ser campeonas del mundo. Quiero que nos des un mensaje ya al final, Gustavo, para toda la gente que nos mira por todo Deportes Televisión, del verdadero Gustavo Roca como ser humano, para que la gente también no solo crea en Rocagol el personaje de redes sociales, sino que en Gustavo Roca el padre de familia, el esposo, el amigo, porque aquí en este podcast hablamos de fútbol, pero también hablamos de la parte humana del entrevistado. Sí, no, decirle a la gente que cuide a su familia, Jorge, que pase tiempo en familia, que le dé lo mejor de sí a sus hijos, que les dé buena educación. Yo creo que lo importante también que les dé buen estudio y que sean mejores personas, que sonrían, que no se amarguen porque ven algo en redes, no sé, las redes ahora, las redes, parece mentira, pero las redes le cambia el sentido del humor a la gente. O sea, ves algo en redes y ya te ofusca, ya te sentís mal, pero no, que sean felices, Jorge, que disfruten de su familia, que disfruten el tener salud, es lo primordial ahora hoy en día, tener salud, es una gran bendición de Dios, estar con muchísima salud y bueno, desearles lo mejor y que sigan siempre pendientes de Líderes del Podcast con Jorge Rivera, César Munive y bueno, toda la gente que lo sigue, allá ustedes a través de Todo Deportes Televisión, un fuerte abrazo y no, agradecido Jorge con vos por la invitación y no, tienen que ser felices y a disfrutar que tienen salud, hombre. César. No, sí, muy buen mensaje para cerrar esto de Líderes del Podcast. Así nos gusta cerrar después de una charla que, como siempre les digo, es amena aquí con nosotros. No es una entrevista, porque como te das cuenta, nosotros no entrevistamos a nadie. Nos gusta platicar con la gente, nos gusta hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol, pero sí nos gusta dar ese momento real de cómo es el ser humano, cómo es la persona. Y bueno, me da mucho gusto haber platicado contigo, Gustavo, de verdad un gusto. Sigue con tu rumbo como vas, porque así debe de ser. No nos podemos limitar a lo que uno dice, ni tampoco la gente nos puede limitar a lo que uno dice. Y pues a seguirle dando, de verdad, mucho gusto haber tenido aquí y esperemos que se repita. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre que quieran platicar, pues aquí estoy yo siempre a disposición. Bueno, nuevamente felicitarte, Gustavo, por tu buena labor. Pues también mencionar que Gustavo Roca es parte del equipo y el staff de Diario 10, al cual le mandamos saludos a todos tus compañeros allá en la ciudad de San Pedro Sula, Tegucigalpa. Y bueno, Gustavo, cuando quieras venir a Mauricio Dubón, a ver a Mauricio Dubón de los Braves aquí, que es la sensación de Atlanta, llámanos, que con César te vamos a atender. Vamos a ver si por el tiempo mundial andamos a ir un rato por Atlanta. Bueno, bienvenido. Excelente, por ahí te veo entonces. Perfecto, estuvimos hoy en el Líderes del Podcast, en el Sigamagia, Gustavo Roca, periodista deportivo sanpedrano, parte del staff de Diario 10, aquí en Todo Deportes Televisión. Le deseamos una bonita noche, un bonito viernes y será hasta la próxima.